Veamos cómo realizar el diseño boceto para la obra que denominaremos Big Bang. Para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 70 por 70 centímetros. Lo primero que vamos a realizar es dejar un margen de los lados horizontales y los lados verticales de 2 centímetros. De igual manera vamos a trazar las diagonales para hallar el centro y la mitad vertical y la mitad horizontal de dicha tabla. Ahora construiremos 4 circunferencias a partir del centro, de radios 7, 16, 24 y 33 centímetros respectivamente. Ahora vamos a subdividir la primera circunferencia y la segunda en secciones de 45 grados para obtener 8 partes en cada una de ellas, a partir de la mitad vertical. Comenzaremos 45 grados hacia la izquierda o hacia la derecha para la primera y segunda circunferencia. Y para la última circunferencia también la vamos a dividir en 8 partes de 45 grados, pero lo haremos de la siguiente manera. Tomando como referencia la mitad de la parte vertical o la mitad de la tabla, dejaremos 22.5 grados para la izquierda y 22.5 grados para la derecha, para obtener los 45 grados. Y luego seguimos realizando las siguientes divisiones, también de 45 grados, hasta obtener 8 partes. Si deseas saber cómo he tensado los hilos para esta obra, te invito a dar clic en la siguiente notificación. Ahora vamos a construir una estrella de 8 puntas utilizando la segunda circunferencia y la cuarta circunferencia. Entonces, vamos a unir este punto con este punto y este punto con este punto para formar la primera punta de nuestra estrella. Y continuamos realizando el mismo procedimiento. Ahora vamos a realizar unas puntas de la siguiente manera. Desde la primera circunferencia hasta la intersección con la tercera circunferencia. Dichas líneas tienen una distancia de 19 centímetros. Luego vamos a realizar unas puntas en la parte exterior de la última circunferencia. Para ello vamos a realizar unas proyecciones. Tomando como referencia este punto y este punto, trazaremos una línea de 7 centímetros de este lado, de esta parte y de la parte opuesta, para cada uno de los lados de nuestra estrella. Recordemos que los puntos de referencia son este y este.
Por último, vamos a realizar las siguientes proyecciones. Vamos a construir una punta en la parte interna entre la primera circunferencia y la segunda. Proyectamos este punto de la segunda circunferencia con este punto de la primera circunferencia, o sea, la parte interna de la estrella con la punta de la primera circunferencia. Vamos a trazar una línea de 7 centímetros en cada lado. Quiero recordarles que los diseños o bocetos de todas mis obras están para la venta, además de una herramienta que te permite dar distancia y nivel a los clavos. Envíos a cualquier parte del mundo. Después de haber usado nuestra herramienta para dar nivel y separación a los clavos, hemos colocado la siguiente cantidad. Para la estrella, de la parte exterior, hemos usado 31 clavos en cada línea, de 3/4 de pulgada, separados uno del otro 0,6 centímetros. Para las puntas interiores, hemos usado 21 clavos, también de 3/4 de pulgada. Para esta punta, hemos usado en cada línea 29 clavos de 1 pulgada, también separados 0,6 centímetros uno del otro. Y para las puntas exteriores, hemos usado 12 clavos en cada una de las líneas, en total en cada punta 23 clavos de 1 pulgada, separados uno del otro 0,6 centímetros. En total, para esta obra, hemos utilizado 1275 clavos. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias.